Estamos muy agradecidos con el Señor. Retomamos nuestro estudio expositivo y consecutivo de las Sagradas Escrituras, libro por libro. Y estamos en la carta a los Colosenses. Ya pasamos el capítulo 1, vamos en la mitad del capítulo 2. Y hoy arrancamos esta carrera que tenemos por delante para anunciaros todo el consejo de Dios, porque esto es lo que nos manda el Señor, anunciar todo el consejo de Dios. Por eso vamos capítulo por capítulo, versículo a versículo. Gloria al Señor por su palabra, hermanos. Es un gran privilegio poder estar aquí. Gracia y paz del Señor a la iglesia aquí en Fusagasugá. Bienvenidos a la iglesia cristiana bíblica de la ciudad de Fusagasugá. A todos los que también nos ven por providencias de Dios en otros lugares o nos están escuchando a través de la predicación bíblica, del sermón bíblico. Queremos exaltar al Dios que se revela en las Escrituras. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Estamos frente a una importante advertencia y el título de este sermón es Fuerte Advertencia, Fuerte Advertencia. Y Pablo pone sobre aviso a los hermanos de la iglesia en Colosas, a los colosenses. Recordemos un poco que el apóstol Pablo ha venido hablando de la suficiencia que los creyentes tienen en Cristo. Pues a través de su muerte el Señor Jesucristo canceló la deuda que teníamos para con Dios y perdonó nuestros pecados. Derrotó a Satanás, a todas sus huestes, los despojó de sus armaduras, los avergonzó, los condujo cautivos en su triunfo. De esto ha venido hablando el apóstol Pablo, de que solo en Cristo está la vida, de que solo en Cristo está la verdadera victoria del creyente y de la iglesia, que solo Cristo es suficiente para nuestra victoria eterna. Ante la suficiencia que los creyentes tienen en Cristo, Pablo el apóstol advierte a los colosenses en cuanto a un ritualismo esclavizante. Él les advierte a la iglesia en cuanto a misticismo infiltrado en la iglesia, que tanto el ritualismo como el misticismo se quería imponer a la iglesia de Cristo. Porque si algún ritual, alguna tradición de hombres se llega a colocar en el lugar de Cristo, y lo que Él logró para su pueblo puede ser extremadamente peligroso para la salud espiritual del creyente. Y a su vez, una gran ofensa a nuestro Dios que nos ha salvado por medio de Cristo. Este era el peligro que corrían los colosenses. Los falsos maestros trataban de imponerle los ritos judíos, escúcheme. Ellos querían imponer ritos judíos y Pablo se opone fuertemente a ello. Por eso comienza diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, que mencionó Pablo al iniciar este versículo 16, está refiriendo al lector al párrafo precedente o al párrafo anterior. Por tanto. Él utiliza ese enlace, él viene desarrollando una idea, dice por tanto. Se está refiriendo al párrafo precedente o anterior.
Porque los versículos anteriores, él estaba afirmando que el creyente halla en Cristo la satisfacción de todas, escúcheme, todas sus necesidades espirituales. Que el creyente en Cristo ha recibido nueva vida. Ha recibido todo lo que la ley judía simbolizaba. Por eso escribe, por tanto, escribe el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue, nadie los critique. En cuanto a las normas judías que se les quieren imponer ahora como cristianos, escúchenme, son normas judías. Eran ritos judíos estrictos en cuanto a alimentos, porque recuerden, ellos diferenciaban algunos alimentos puros e impuros. Habían unas restricciones en la dieta. Y esto se quería imponer estrictamente. En cuanto a las normas judías que se les querían imponer ahora a los cristianos, estas normas judías, ritos judíos estrictos, como les estaba diciendo, en cuestiones de alimento, restricciones de dieta, estos herejes querían, escúcheme, hacer que fueran estas reglas más estrictas. También en cuanto a días de fiesta o luna nueva, en cuanto al calendario de festividades. Tenían que guardar ciertas festividades. Y eso se quería imponer. O también los días de reposo se quería imponer a la iglesia cristiana. Los días de reposo según las normas judías y las regulaciones judías. Escúchenme con atención. Por eso el Señor dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesucristo ahí está enfatizando la absoluta prioridad de los principios morales sobre los requisitos ceremoniales. Porque los fariseos tendían a prestar atención a lo de afuera, al ritual, a la ceremonia, a la tradición, a los aspectos ceremoniales, de forma que los preceptos morales eternos e internos del corazón para ellos eran secundarios. Entonces al seguidor de Cristo no le obliga la observancia de los tiempos sagrados de los judíos, ya fueran fiestas anuales, tales como la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos o días santos mensuales, o el riguroso día de reposo judío semanal. Hoy lo hablamos en la escuela dominical, que hasta los rabinos habían hecho un catálogo de más de 39 trabajos y con ellos hacían otro listado más pequeño de otros trabajos menores, que arrancar algo lo consideraban como cosechar, que sacar el grano de la mano lo consideraban como trillar. Ellos iban agregando más cosas. Iban siendo más estrictos y era lo que iban incrustando a la ley moral de Dios, lo que iban incrustando al día de reposo cristiano, que para nosotros es el primer día de la semana. Ellos iban incrustando normas, tradiciones, mandamientos, ceremonias de hombres. Hermanos, toda ceremonia, todo rito, escúchenme, en el Antiguo Testamento eran proféticos. Todo rito, toda ceremonia en el Antiguo Testamento era algo preparatorio. Por consiguiente, ya no se seguía exigiendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, tales cosas. Pónganme mucha atención, porque la Escritura dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17, todo lo cual, eso que viene diciendo, ¿qué es? El que está, el cómo lo está definiendo. Todo lo cual es sombra. Eso que viene hablando está diciendo que es una ¿qué? Una sombra.
de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todos esos rituales, esas ceremonias, esos símbolos eran una sombra. Todo estaba apuntando a Cristo. Él es la esencia, Él es la sustancia de todo. Todo apuntaba a Cristo. Lo anterior no era lo mejor de lo que estaba a punto de venir. Porque lo mejor es Cristo. Lo anterior era ¿qué? Sombra. Es cierto que normas y observancias del Antiguo Testamento hablan de la necesidad de santidad, claro que sí, de pureza, de perdón en medio del pueblo. Claro, todo eso habla de ello, de la necesidad que tienen los hombres de la santidad, del perdón, de la pureza. Y se usaban esos símbolos, estos ritos, estas ceremonias en el Antiguo Testamento. También hablaban de un gran sumo sacerdote y de una satisfacción perfecta. Todo eso simbolizaba el descanso, la paz, la comunión con Dios. Pero ¿saben algo? Era una sombra que habría de venir en Cristo. Todo aquello era una sombra. Ahora, una sombra no tiene realidad. Si has visto tu sombra, esa no es la realidad. Una sombra no tiene realidad, no tiene sustancia. Lo real es el cuerpo que la proyecta. Eso sí lo es real. Eso es lo real. Cristo es quien da la realidad a lo que solo era sombra. ¿Sí vas entendiendo? ¿Sí puedes ver el punto? La verdadera sustancia está en Cristo. Y del sacrificio de Cristo, de su cuerpo puesto como sacrificio sustitutivo, expiatorio en una cruz para el cumplimiento de todo. Es por Cristo por medio del cual podemos recibir todas las bendiciones que las ceremonias del pueblo judío simbolizaban. En Cristo. Todos estos ritos y ceremonias no eran más que sombra. Y han sido reemplazadas por la persona y por la obra ¿de quién? De Cristo Jesús el Señor. La sombra se desvanece cuando aparece la luz. ¿Sí lo han visto? La sombra se desvanece cuando aparece la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Cuando Él apareció, la sombra de todos esos rituales, ceremonias, se desvanecía. Cristo es la luz del mundo. Ahora, mi pregunta es, ¿tú cambiarías la realidad por una sombra? Escúchame, ¿tú cambiarías la realidad por una sombra? Y eso era precisamente lo que querían hacer los colosenses. Por medio de esas enseñanzas, de esas imposiciones, de estos falsos maestros, de estos hombres legalistas. Reemplazar la realidad por una sombra. Por ello se puede concluir que ya no debían ser practicadas estas formas, estas ceremonias, estos rituales, sino que debían ser abandonadas, porque ya está Cristo, el cumplimiento de todo. Y el apóstol Pablo dice, nadie tiene derecho a sentarse como juez. Nadie tiene derecho a sentarse como juez para ver si obedecemos o no las leyes acerca de la comida y de la bebida y del calendario y de las festividades judías diferentes al día del Señor o del reposo cristiano. ¿Saben? Nadie debe ser forzado a obedecer alguna forma o ceremonia que tenga que ver con estos asuntos de comida o de día de fiestas o del reposo judío. ¿Saben? Estos eran aspectos, y quiero reafirmarlo una y otra vez, estos eran aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento. Regulaciones de la dieta, festividades, sacrificios. Fueron sencillamente, escúcheme, en sombras que apuntaban a Cristo. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la realidad última de todas las cosas, esa sombra ahora carece de valor. Porque el cuerpo es de Cristo. Hermanos, a algunos hay cosas que les ayudan
Y a otros esas cosas que le ayudan, pues para otros no les ayudan tanto. Quizás a otros no les sirva, eso es natural. Cada cristiano en estos aspectos secundarios, digamos, de la vida, conforme a comida, debería seguir su conciencia, ese mecanismo que el Señor nos ha dado de advertencia, y actuar bajo el principio de la prudencia cristiana. Mira, en asuntos que no sean objeto de prohibiciones o mandatos directos de las Escrituras, hay una libertad de conciencia. Hay algunos que hacen dieta, y porque ellos hacen dieta, nosotros los vamos a juzgar. O porque uno come cerdo y el otro no come cerdo, entonces vamos a crear polémica por ello. Pero debe seguir su conciencia, pero actuar también bajo el principio de prudencia cristiana. Miren esto, el creyente maduro come lo que le place y agradece al Señor, dice la Escritura. Pero no olvides el principio de ser moderado, hermano. Que comes y comes y comes y comes como barril sin fondo, dicen por ahí. Ten cuidado con eso. Ahora el hermano débil come de acuerdo, quizás de pronto a ciertas regulaciones y dietas, pero también lo que come agradece al Señor. Pónganme atención a esto. En ambos casos, el creyente debe dar gracias al Señor, y lo que hace el creyente debe ser para la gloria del Señor. Ahora bien, sea débil el creyente o sea maduro el creyente, el motivo tras las decisiones de un creyente sobre asuntos de conciencia, escúcheme, debe ser siempre agradar al Señor. Siempre nuestras decisiones deben ser agradar al Señor. En cuanto a lo que comes, en cuanto a lo que ves, en cuanto a lo que escuchas, eso agrada al Señor, eso edifica tu alma, eso trae gloria a Dios. Hay que ser selectivos y filtrar. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Este mundo y la cultura de este mundo trabaja noche y día, escúcheme, en este sistema, en apartarnos de Dios y de su palabra. Por eso muchas cosas de nuestra sociedad y de la cultura quieren apartarnos de Cristo, quieren apartarnos de su verdad, quieren intoxicar nuestra alma, quieren envenenar nuestra mente con música, con diversiones, con deleites, placeres, para que nuestro corazón se aparte de Cristo. Hermanos, seas débil o maduro, el motivo tras cada decisión tuya en asuntos que no sean objeto de prohibiciones o mandatos directos de las Escrituras. Sobre estos asuntos de conciencia debe ser siempre agradar al Señor. El enfoque de la vida cristiana no somos nosotros mismos. El enfoque de la vida cristiana es Cristo. El propósito de la vida cristiana, el propósito supremo es agradar a nuestro Señor y Dios. Ese es el propósito supremo. Hermanos, los gustos, las preferencias, las opiniones en cuanto a cosas que si son legítimas o no son legítimas, porque hay diversas opiniones, aspectos secundarios de la vida que aún no van en contra de la misma Escritura. Hermanos, esos gustos, esas preferencias, esas opiniones, claro, pueden diferir entre nosotros. Pero cuando alguien insiste, escúcheme, cuando alguien insiste radicalmente en que ciertas ceremonias deben realizarse, cuando afirman que hacer esto o dejar de hacer lo otro es necesario, escúcheme, para la salvación de nuestra alma o para ganar el favor de Dios, entonces y solo entonces se debe hacer frente a ese tipo de enseñanzas en bien de la libertad cristiana. El cristiano es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo te ha hecho libre, hermano. Nadie tiene por qué enseñorearse de tu conciencia imponiéndote cosas, costumbres, tradiciones humanas, ideas humanas, ceremonias, ritualismos humanos, y que te dicen, bueno, si tú haces esto
o si tú dejas de hacer aquello, eso te va a ayudar para la salvación de tu alma. O si haces esto o dejas de hacer aquello, esto te va a ayudar a ganarte el favor de Dios. No, no podemos dejar que esto acontezca entre nosotros, porque era precisamente lo que estaba aconteciendo en los colosenses. Y en bien de la libertad cristiana y de la verdad que nos hace libres, Cristo y solo Cristo es el autor de la salvación. No los ritos, no las ceremonias, no las cosas, no las costumbres, no las prácticas, no las formas, no los métodos humanos. Solo Cristo salva tu alma. Si alguien hoy está apoyado en algún bastón de sus propias obras, en alguna muleta de sus buenas obras o prácticas, tiene que soltarlas y apoyarse solo en Cristo. Porque si no te vas a un lado y te vas al lado del legalismo. Y esto es peligroso, eso es tóxico para tu alma, eso es tóxico para los que están a tu alrededor. Puede ser una piedra de tropiezo para que muchos conozcan a Cristo y el evangelio de la gracia de Dios. Cristo solo es el autor de la salvación. Cristo, en Él y por medio de Él tenemos el favor de Dios y somos bienaventurados. La fe es lo único esencial, hermanos. Fe en Cristo. Fe que da fruto de justicia, claro que sí. Porque la fe sin obras es muerta. Pero es una fe en Cristo. Fe es un don que Dios da a los hombres. Fe en Cristo y fe que da fruto de justicia. Insistir en ritos, insistir en ceremonias, insistir en costumbres, insistir en formas, insistir en prácticas, es pretender desbancar a Cristo. Es pretender reemplazar a Cristo y todos los beneficios que en Él y por Él tenemos los creyentes. Y todo lo que Él ganó al derramar su preciosa sangre. Que nadie use una sombra olvidando que el cuerpo es Cristo. Nadie. Que nadie use otra cosa que pretenda desplazar o reemplazar al Señor y su obra por nosotros. Que nadie lo haga. Ni permitamos que alguien trate de imponérnoslo. Que nadie les despoje del premio que han recibido por medio de Cristo. Aunque nadie te descalifique para el premio que en Cristo se encuentra. Por eso dice el versículo 18: nadie os prive o te despoje de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Que nadie te despoje del premio que has recibido por medio de Cristo. Que nadie te descalifique para este premio que en Cristo se encuentra. ¿Saben? El énfasis del legalista, el énfasis del falso maestro, es poner tanto énfasis en reglamentaciones de la religión y tratar de convencer al creyente que para alcanzar salvación se necesita o es imprescindible guardar estrictamente todas estas prescripciones y añadiduras de hombres. Esto es lo que hacen los legalistas, esto es lo que hace el falso maestro. Y saben, y no solo para salvación, sino también para gozar, dicen, para gozar de plenitud espiritual. Pero aquí la advertencia del versículo 8 y 10, un poco más atrás, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Aquí la advertencia se confirma: no permitan que se les desvíe del camino correcto por medio de enseñanzas que no están conforme a Cristo y al Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Hermanos, digo esto para que nadie os engañe, como dice el apóstol Pablo, con razonamientos persuasivos, porque hay muchos razonamientos persuasivos con los cuales te quieren imponer pesadas cargas. Iglesia, cuídate de aquellos que niegan el carácter todo suficiente de Cristo y su preeminencia. Aun cuando en su legítimo contexto usan sombras del Antiguo Testamento para reemplazar a Cristo, porque este es el error principal. Que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Versículo 18, que ningún ritualista venga con palabras como: vengan colosenses, vosotros estáis fuera de la carrera, no merecéis premio porque no guardáis mis reglas, no guardáis mis costumbres, mis tradiciones, u otro ritual, u otra festividad del calendario. No le permitan a esos locos que te descalifique. Esto es tremendo. Dice que nadie os prive vuestro premio afectando humildad. Mire, afectando humildad o haciendo alarde de humildad. Y luego lo conecta, afectando humildad y culto a los ángeles. Miren esto tan interesante. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es que estos que enseñan ese tipo de cosas para reemplazar a Cristo y la obra de Cristo, imponiéndote rigurosas reglas estrictas, parecen humildes. Escúcheme, parecen humildes, parecen tener mucho celo por el Señor, pero solo tienen una máscara que encubre su soberbia. Es lo que dice el versículo 23, más adelante, 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Parece muy espiritual, ciertas restricciones, ciertas cosas. Pero eso no aplaca el pecado que quizás llevas dentro, y que solo por la gracia y las obras santificadoras del Espíritu Santo va muriendo en ti y en mí. Parecen humildes, con mucho celo por el Señor, pero solo tienen una máscara que cubre su soberbia. Ellos querían ponerse una máscara de humildad, tener una apariencia de humildad, que el falso maestro decía o quería dar la impresión, escúcheme, de que era tan demasiado, él mismo era tan demasiado insignificante como para acercarse a Dios directamente. Él decía: no, es que yo soy tan insignificante que yo no puedo ni siquiera acercarme a Dios directamente, y por lo tanto, este hombre o este falso maestro, este hombre que decía tener mucha espiritualidad y ser muy humilde, decía: no, yo soy tan insignificante, no soy tan digno de acercarme al Señor. Y él trataba, por tanto, de ponerse en contacto con Dios a través de la mediación de los ángeles. Ellos querían dar la apariencia de humildad y ser tan humildes y parecer tan espirituales que digo: mire, esta persona es tan humilde que, mire, él ni siquiera puede darle la cara a Dios. Dice que tiene que ir por medio de un ángel para pedirle a Dios. Y por eso ellos rendían culto a los ángeles. También querían imponer formas y rituales, cargas externas basándose en visiones personales, diciendo que provenían de Dios. Pero saben, esas visiones personales eran una mentira. Era producto de su imaginación, era una invención de su malvado corazón. Dice que tienen una mente carnal. Ellos creen y quieren que otros crean que han visto algo.
y se jactan de su propia experiencia o de su conocimiento, revelación superior. Y se olvidan que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. La mente carnal basa su esperanza para salvación en cualquier otra cosa que no es Cristo. Eso hace la mente carnal. Basa el favor de Dios, la bienaventuranza en Dios, en cualquier otra cosa y otra práctica que no es Cristo. Eso hace la mente carnal. Y con eso batallamos. Hermanos, ¿has examinado tu corazón? ¿Has examinado tu corazón si el fundamento donde tienes colocada tu esperanza es tu fuerza física o es tu fuerza intelectual o la habilidad que posees o las buenas obras que haces o por tus visiones extrabíblicas? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde está puesta tu fe, tu confianza? ¿En esas cosas? Suelta esa muleta y vuélvete al Señor. Vuélvete a Cristo. Porque todo eso proviene de tu mente carnal. Tú piensas en esto y te apoyas en lo otro. Tú pretendes ser muy humilde y en realidad eres un orgulloso insoportable. Estás muy orgulloso de cuán humilde eres. La Biblia dice que tu mente está inflada con el sentido de tu propia importancia, que te apoyas en lo que no has visto, en lo que te has imaginado. Te apoyas en lo que haces y no en Cristo y en su obra. Y estás agarrado de otras cosas y no estás agarrado firmemente de Cristo, que es la cabeza. Y por eso dice el versículo 19, y con esto vamos concluyendo, y no haciéndose, no agarrado de la cabeza. Estos hombres que quieren imponer prácticas estrictas en medio de la iglesia, ceremonias, ritualismos, etcétera, 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 que es una carga para la iglesia, ellos no están agarrados de Cristo. No. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No están agarrados firmemente de la cabeza que es Cristo. Y aquel que no se aferra a Cristo, falla. Porque no se ha dado cuenta aún que Cristo es todo suficiente para la salvación eterna. Que Cristo es todo suficiente para la bendición de nuestra alma. Que Cristo es todo suficiente para la edificación de la iglesia, para el avance del reino. Cristo es todo suficiente. Porque todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento están escondidos en Cristo. No en ritualismo, no en ceremonias. Todo eso apuntaba a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El falso maestro, al no mantener contacto con aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Cristo, no tiene parte en tal cuerpo. Pues es Cristo la cabeza, donde todos los miembros del cuerpo adquieren su capacidad de funcionar correctamente, en armonía mutua, nutriéndose, siendo sostenidos, siendo alimentados y fortalecidos por la cabeza que es Cristo. ¿Saben algo? La hormona del crecimiento está alojada en una pequeña cavidad en la base del cráneo. Ahí está la hormona del crecimiento, en la cabeza. Y esta es una de las tantas formas en que la cabeza ejerce una influencia considerable sobre el crecimiento del cuerpo. Hermanos, toda la iglesia debe su crecimiento, su sostenimiento a Cristo el Señor. Y hoy debe ser proclamado desde este púlpito. La iglesia no necesita ni debe buscar otra fuente de poder para vencer el pecado, sino Cristo.
La iglesia no necesita ni debe buscar otra fuente para crecer en conocimiento, virtud y gozo, porque todo está en Cristo. Todo esto lo proporciona el Señor y su verdad que nos hace libres. Conoceréis la verdad y el conocimiento de la verdad os hará libres. Es por Cristo, es por su palabra que Él produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cristo nos une, dice la Escritura. Cristo nos sustenta. Cristo nos hace armoniosos. Cristo nos hace estar en unidad, pensar una misma cosa, desear una misma cosa, tener un mismo propósito. Cristo el Señor. Si dejamos de mirar a Cristo, vamos a usar otras cosas para buscar unidad, en lo cual no es unidad verdadera, es vana. Cristo nos une y nos sustenta para su gloria y para nuestra edificación. Confiemos en Él, confiemos en su palabra y que nada ni nadie ocupe su lugar. Que nada ni nadie trate de disminuir nuestra fidelidad a Cristo. Que nada ni nadie trate de disminuir nuestra fidelidad al Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y mantengámonos firmes en ello, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Oremos. Señor, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Tú nos has advertido en contra de formalismos, misticismos que hombres han querido añadir, por los cuales se pretende desplazar o reemplazar tu persona y tu obra. Señor, no permitas que eso mine nuestra mente y nuestro corazón. Como iglesia, ayúdanos a mantenernos en Cristo, apoyados en Él, apoyados en su obra, apoyados en su virtud, reconociendo que por tu Espíritu Santo eres tú quien produce el querer como el hacer, eres tú quien santifica, quien convence, quien nos aparta de este mundo. Todo en el amor y en la gracia que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a distinguir en aquellas cosas secundarias de la vida, que esto no sea de imposición, ni para uno ni para otro, Señor. Que todo lo hagamos para tu honor, para tu gloria, y siempre busquemos mirarlo a la luz de tu palabra, Señor, y podamos discernirlo a la luz de tu palabra. Y con conciencia, Señor, tranquila, dominada y gobernada por tu palabra, podamos en todo buscar darte el honor y la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, somos frágiles y vulnerables, Señor. Cuando no estamos en un extremo, nos vamos al otro, Señor. Así somos de débiles y de necios. Pero te pedimos tu gracia, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu dirección, te pedimos tus fuerzas para no salirnos del camino, para seguir la enseñanza, Señor, de Cristo y de su Evangelio. Líbranos de gente engañadora por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Queremos seguir tus enseñanzas, Señor. En cuanto a la piedad, en cuanto a la misericordia, en cuanto al obedecer y agradar a Dios, con un corazón auténtico, con un corazón humilde, con un corazón que busca el honor y la gloria de tu nombre y el bien del prójimo. Te lo pedimos, Padre. En Cristo Jesús nuestro Señor hemos orado. Amén.